Evangelio de San Lucas, capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, estamos en un texto muy importante por lo que nos va a enseñar el mismo Jesús. Cuando uno se ubica, uno se da cuenta que es continuación del capítulo anterior, ¿verdad? Fíjense que si revisa el capítulo 19 en la parte final, el texto nos dice que Jesús cada día iba al templo a predicar y a enseñar. Era una acción permanente del Señor, una acción que Él no dejaba de hacer. Estaba el Señor siempre actuando como maestro y como predicador en el templo. Lucas no especifica qué día era realmente, inclusive ni Mateo ni Marcos lo especifican. Pero lo que sí es seguro es que Jesús estas labores, estas tareas espirituales, las hacía todos los días en el templo. Ahora, estando él allí enseñando, predicando, anunciando el Evangelio, dice el texto que se le acercan los miembros del Sanedrín. Esos son los tres grupos que hacían parte del Sanedrín y son ellos los que se acercan a Jesús. ¿Qué grupo? Bueno, dice el texto, los principales sacerdotes. Seguro que ahí estaba el actual sacerdote y sumo sacerdote Caifás. Debían, dice la tradición judía, debían estar otros más. De pronto estaría Anás y quizás otro anterior. Pero también dice el texto, y otros sacerdotes de alto rango, porque los principales sacerdotes era la alta alcurnia del templo. Pero también dice el texto que estaban los escribas, es decir, los que enseñaban la ley, los que interpretaban la ley, normalmente fariseos. Y ahí está el segundo grupo. Eran ellos los maestros de Israel. Y está un tercer grupo que son los ancianos. Es decir, como Nicodemo, personas ricas, personas con poder económico, aristócratas del pueblo, que eran miembros laicos del Sanedrín. Eran 71 personas las que conformaban el Sanedrín. El presidente del Sanedrín, el vicepresidente del Sanedrín, 23 principales sacerdotes, 23 principales ancianos y 23 escribas, para un total de 71. Era ese grupo de personas los que estaban allí, se acercaron a Jesús, estas tres categorías de miembros. Y fíjense que están buscando un motivo para justificar su condena a Jesús. Eso es lo que han venido buscando desde hace rato. Querían librarse del Señor y siempre estuvieron atentos a tenderle trampas al Señor.
Ya no es solo una discusión con fariseos o con saduceos, ahora es con el Sanedrín, la autoridad religiosa judía. Son ya, digámoslo así en términos sencillos, la alta alcurnia de la religiosidad judía. Y le preguntan a Jesús, fíjense cómo llegan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado tal autoridad? ¿Qué ha hecho Jesús que preguntan por eso? ¿Por qué apuntan a quién le dio autoridad a Jesús para hacer lo que hace? Bueno, ¿qué ha hecho Jesús? Si uno revisa en los acontecimientos anteriores, entró triunfal en Jerusalén, expulsó a los mercaderes del templo, enseñaba y predicaba, permanente en el templo. Y si echamos un poquito más hacia atrás, Jesús estaba haciendo grandes cosas. Pero los comentaristas, y muchos comentaristas, no todos, pero muchos dicen que la pregunta del Sanedrín apunta más a la autoridad para predicar y enseñar en el templo. Y tienen, en cierto sentido, razón. Hay bases para creer esto. Por una simple razón. Quien enseña en el templo debe ser una persona delegada oficialmente, y esto es importante, por un rabino. Y ese rabino se respetaba porque estaba en la línea de mando de la religión judía, y lógicamente se le consideraba un ortodoxo de la escuela tradicional rabínica en la que estudiaban los maestros. Es decir, para que alguien pudiera enseñar en el templo debía tener permiso de las autoridades religiosas judías y particularmente de los maestros reconocidos en aquel tiempo. Acuérdese que todo maestro era aprobado por un rabino y por eso era él quien delegaba a alguien como maestro por considerarlo digno, por considerarlo una persona que conoce la Escritura, en este caso la Tanaj o el Antiguo Testamento. Ahora, si Jesús enseñaba y no tenía la autoridad conferida oficialmente por un rabino, y un rabino que se educó en la doctrina y normas, y esto es importante, que venían ininterrumpidamente de Moisés y de su cátedra. La predicación y la enseñanza de alguien como Jesús, no oficial, se consideraba entonces arbitraria, sin autoridad, inclusive se puede considerar por ese hecho falsa, no ortodoxa. Así que en ese sentido, Jesús, miren cómo lo están viendo. Un falso maestro, uno que no respeta la autoridad rabínica, uno que está usurpando un cargo. Para el Sanedrín, Jesús carece de educación rabínica. Es un completo desconocido en los círculos teológicos judíos. No es bien visto y lógicamente están considerando a Jesús como quien no respeta a las autoridades judías. ¿Qué pues le da derecho? Y esta pregunta es de los rabinos. ¿Qué pues le da derecho y autoridad a Jesús para pasar por alto el rabinismo judío que ha enseñado y educado en el templo a tantos y ha puesto a muchos como maestros durante siglos? Eso es un problema. Sin embargo, Jesús lo está haciendo. Y lo otro es, ¿qué pretensión tiene Jesús de predicar y enseñar la Escritura? Por eso la pregunta, si nosotros miramos de cerca
esa pregunta va cargada de malicia. En el fondo, están procurando poner en tela de juicio la autoridad mesiánica de Jesús. Si dice el rabino, si dice el Sanedrín, que Jesús no tiene autoridad, entonces, qué imagen deja Jesús ante ellos? Es obvio. Es un blasfemo. Violenta la normatividad judía de la enseñanza. Enseñar y predicar es de la jerarquía judía. Eso debía estar claro, y lo tenían claro los rabinos y el Sanedrín, en este caso la autoridad religiosa judía. Ahora, póngase a pensar qué estaría enseñando Jesús. Uno pudiera suponer, es decir, no solamente no está delegado por nadie, sino que estará enseñando Jesús. Y si uno revisa las enseñanzas de Jesús, yo pudiera pensar, seguro que está enseñando aspectos de la doctrina que ya ha venido trayendo a través del tiempo. Doctrinas clave, la desgracia del pecado, la necedad de la falsa religión, la hipocresía de los legalistas que no salvaban a nadie, que generaba desesperanza, la salvación por la fe en Cristo, en Él mismo, la justificación por esfuerzos propios que no llevan al cielo. Yo me imagino la cantidad de cosas que pudiera estar enseñando Jesús. Quizás habló de la insensatez de las oraciones ostentosas de ellos, de los religiosos de la época, y cómo eran vistos por Dios. Hablaría del misericordioso amor de Dios por lo que Él llama la posibilidad del perdón en Cristo, la paz de Dios. Bueno, yo me imagino que pudiera haber predicado Jesús. Pero para ellos no importa lo que está enseñando. Para ellos es ilegal. No ha sido delegado por la autoridad judía. Y si miran la doctrina, está planteando enseñanzas que son contrarias a la ortodoxia judía. Piénsenlo. ¿Quién le dio autoridad para hacer lo que hace y con qué autoridad hace lo que hace? Pero como no le dan respuesta, también Jesús, usando el método rabínico de la contrapregunta, porque eso entra dentro del método rabínico, contrapreguntar, os haré yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues simple. Miren la sabiduría del Señor. Pide a estos hombres que evalúen el ministerio de Juan el Bautista. Una pregunta sabia y comprometedora. Porque cuando uno ve a Juan el Bautista, está haciendo e hizo lo mismo que Jesús. Apareció de pronto. Está predicando sin autoridad rabínica. Y está predicando sobre el pecado, el arrepentimiento. Está bautizando. Y lo mejor es que el pueblo lo reconoce como profeta, como enviado de Dios. A Juan no le fue delegada por una escuela rabínica esa función de enseñar y predicar y bautizar. No le fue delegada. Así que si ellos miran a Juan, tendrían que darse cuenta que Juan se parece a Jesús en lo que está haciendo. Son igualitos. Los sumos sacerdotes, los ancianos, y lógicamente los escribas no creían en Juan, ni creían en Jesús. Ellos eran unos verdaderos hipócritas,
Con razón Jesús llama a esa generación perversa. Llegó Juan que ni come ni bebe y dicen, está endemoniado. Llega el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ese es un comelón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Fíjense que ni del uno ni del otro. Y Juan predicaba para arrepentimiento y enseñaba como enviado de Dios y pecador, enviado de Dios para los pecadores, para aquellos que no conocían. Enseñaba como un mensajero de Dios. Y repito, el pueblo reconocía su ministerio. No fue entonces la pregunta de Jesús arbitraria. De la respuesta de los adversarios dependerá la respuesta de Jesús frente a la autoridad que él tiene. ¿Qué sucede? De nuevo, ¿qué dirían los dirigentes judíos sobre el ministerio de Juan Bautista? Si el pueblo lo reconoce como profeta de Dios, no tendrá credenciales judías oficiales, pero está haciendo un trabajo que es igual al de Jesús. ¿Qué dirían ellos? Y miren esto. Realmente esta gente era hipócrita, porque no querían ser descubiertos, no querían darse no querían dar a la luz la mentira que ellos vivían. Y van a dar una respuesta mentirosa. Si usted lee el Evangelio de Lucas, y ya lo hicimos en el capítulo 7, dice, los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No creen en Juan. Rechazan lo que Juan hace. Es decir, rechazan lo que Juan hace, no lo consideran profeta de Dios, no lo consideran mensajero de Dios. Y por eso ellos empiezan a cavilar. ¿Era del cielo o era de los hombres?, le pregunta Jesús. Si decimos del cielo, le dan razón a Jesús. Respaldan lo que Jesús está haciendo. Y si dice que no era del cielo, sino de los hombres, ¿qué pasaría? Para ellos sería bochornoso, porque debían decir lo mismo de Jesús. Sí me doy a entender, ¿verdad? Sería bochornoso. Y tendrían que reconocer entonces de una manera particular esa realidad. Responder que el ministerio del Bautista era humano supondría enfrentarse a la opinión popular y exponerse a la ira del pueblo para afirmar que un reconocido profeta no lo era, que lo que hacía era de los hombres. Confesar que Juan no era de Dios era blasfemo al pueblo. Y estos fariseos, escribas, y estos sacerdotes, y estos ancianos eran blasfemos en silencio. Eran blasfemos en silencio. Vivían un pecado en silencio al no reconocer nada. Y lo otro, cuando uno ve a Juan con Jesús, Juan lo que hace es exaltar a Jesús. ¿Se acuerdan, verdad? Y después más adelantico va a decir Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Está diciendo, no, pero es que este es el Cristo, el Mesías de Dios. Así que los líderes religiosos mentían silenciando la verdad. Dan una respuesta para que no sepan la verdad. Una respuesta mentirosa para esconder la verdad, porque ellos nunca reconocieron a Juan como enviado del cielo. Era más fácil dejar al pueblo creyendo que eso era verdad que echárselos ellos al agua. Era más fácil decir lo que dijeron para no tener problemas ni con el pueblo, pero para no tener problemas también con la fe judía y con Jesús. Fíjense esto.
dejar en su creencia al pueblo sobre lo reconocido de Juan era para ellos, y esto es lo vergonzoso, ellos dejaron eso así, que nadie se entere de que nosotros sabemos que Juan no es del cielo, y no podemos reconocer que vino de Dios porque sería reconocer que también Jesús es de Dios. Si no reconocemos a Juan, no reconocemos a Jesús. Pero ellos no lo dicen, sino que se callan esa verdad. No lo sabemos. ¿No lo sabían? Claro que lo sabían. Eso es como cuando usted le dicen, María, ¿esto es verdad? No, yo no sé si eso es verdad. Mira, esto pasó. No, yo no sé si eso pasó, no tengo ni idea. Pero sí sabe. Y eso es común en los pecadores como nosotros. No reconocer una verdad que es evidente, esconderla. ¿Pero por qué la escondemos? Por lo que implicaría para nuestra vida. Prefiero mentir, no decir la verdad, para no vivir una experiencia negativa en mi vida, para no vivir una vergüenza en mi vida, para no experimentar una situación vergonzosa en mi vida. Eso era lo que ellos estaban evitando. Y por eso la respuesta. Ni provocaron la ira de la gente, pero tampoco, y no fueron apedreados, pero tampoco reconocieron nada. Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era profeta. No es del cielo, pero tampoco puedo decir lo contrario. Me callo. No puedo decir que es de los hombres. Me callo. Ni del cielo ni de los hombres. Pero yo sabía así que era. Ellos sabían por qué Juan hacía lo que hacía y por qué Jesús hacía lo que hacía. Pero callaron. Fíjense que Jesús no evade la pregunta, sino que desenmascara la hipocresía de los dirigentes judíos. Ellos sabían de dónde venía la autoridad de Juan y de dónde venía la autoridad de él mismo, de Cristo mismo. Ahora, más cuando ya Jesús lo había afirmado muchas veces. Y repito, el plan del Sanedrín no era obtener información, sino encontrar evidencias en Jesús para poder acusarlo y sacarlo de en medio. Y fíjense que eso es lo que al final hacen. Entonces, ¿qué hacen los del Sanedrín? La única salida que tenían ante aquel conflicto. Nos humillamos de forma penosa alegando ignorancia. Condescendieron a regañadientes y respondieron, no sabemos de dónde es el ministerio de Juan. Y repito, lo que era mentira porque sí sabía. Juan fue ministro de Dios aprobado por el pueblo. Pero ellos dicen no sabemos. Mentir diciendo que no saben la respuesta sabiéndola era el modo de mostrar que no tenían compromiso ni con Dios, ni con Cristo, ni con Juan, ni con la Escritura. ¿Qué querían ellos? Liberarse de cualquier situación adversa. Los sanedritas no responden, no porque no sepan las respuestas, sino porque como personas no quieren ceder para quedar mal. Si yo digo la verdad, quedo mal. Me avergüenzo. Si yo digo la verdad, ¿qué van a decir de mí? Si yo digo la verdad, ¿qué pensarán? Fíjense eso. No estaban comprometidos con nadie. Eran simples hipócritas.
Decir no lo sabemos era una solemne mentira y así vivieron, así vivieron. Ahora, esa respuesta deja la puerta abierta a Jesús para hacer lo mismo. Ah, yo tampoco sé. No es que Jesús esté mintiendo, porque el Señor lo que quiere mostrarles a ellos es que no les va a dar gusto frente a lo que ellos esperan. Es que ellos esperaban una condena. Ahora, ellos sabían, por eso Jesús es claro, ellos sabían. Las palabras que están aquí lo que muestran es dolor, indignación y rabia en Jesús. Los sacerdotes y demás han mostrado en el fondo la corrupción de su ser todo, dejando ver que carecen de interés por conocer la verdad. Jesús como juez divino los condena y los deja en la oscuridad y la ignorancia de una verdad que ellos no han amado. Jesús lo que está diciendo es, yo no les voy a decir por qué hago estas cosas y con qué autoridad hago estas cosas. Esa es su respuesta. No se los voy a decir. Ah, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Está mintiendo Jesús? No, no está mintiendo. Está diciendo la verdad. ¿Cuál verdad? Que él sí sabía con qué autoridad las hacía, pero que no les va a decir. Miren por dónde se le salió Jesús. Fíjense cuando la persona no está dispuesta a descubrir y aceptar sus propios errores, cuando su propia injusticia, cuando su propia maldad solo busca la verdad con la condición de que ésta no lo deje en evidencia en sus miserias, cuando buscan que la verdad no los deje en vergüenza, cuando buscan que la verdad no los descubra, callan. Callan. ¿Nos pasa? Claro que nos pasa. Y tú lo ves aquí. Aquí en la misma iglesia te echan mentiras para esconder una verdad. ¿Y qué nos dice Jesús? Que nosotros debemos amar la verdad por encima de todo, siempre y cuando seas testigo de él. Porque amar la verdad, mientras no nos tire por el suelo, amar la verdad mientras no afecte nuestra dignidad, amar la verdad mientras no afecte nuestra persona, mientras no nos cause vergüenza y afrenta, bien, que viva la verdad. Pero cuando la verdad me afecta, ¿qué pasa? Hago lo mismito que hicieron estos fariseos, escribas y ancianos. No sé, no tengo ni idea, pastor. No tengo ni idea, María, no tengo ni idea, Pedro. Cuando no se ama la verdad. Mire lo que pasa aquí. Callar la verdad porque es lamentable lo que me sucedería a mí si la saben. Me genera mala fama, malos comentarios. ¿Y cómo le temo a eso? Pero a Dios no le temo. Yo siempre he dicho, nosotros le tememos más a los hombres que a Dios mismo. ¿Y cómo miró Dios a estos hombres? Con indignación. Rechazó esa conducta perversa.
Qué triste es terminar escondiendo una verdad y sentir la disciplina de Dios. Cuando no se ama la verdad, me escondo y escondo lo que debo decir. O puedo decir verdades a medias, que no aparezcan, que no parezcan que sí, pero que no. Bueno, quien no está dispuesto a decir la verdad, a decir me equivoqué, quien no está dispuesto a decir he vivido errado, he cometido errores, he sido un ignorante, le fallé a Cristo, le fallé al hermano, le fallé a la hermana, le fallé a mi papá, le fallé a mi mamá, le fallé a la iglesia. No estamos entonces conscientes del cristianismo. Tendrá Dios que exhortarme y disciplinarme para yo poder soltar la verdad. ¿Mm? ¿O terminará Dios diciéndonos también a nosotros? Tampoco yo te voy a decir por qué hago estas cosas. ¿Mm? Miren la hipocresía de este Sanedrín. Y repito, eran los líderes religiosos judíos. Todos podemos caer en esas circunstancias. Todos podemos pasar por mentirosos y esconder la verdad. Pero qué triste es que eso pase en un cuerpo llamado iglesia, donde viven cristianos, hijos de Dios, que tienen la palabra y el espíritu como fundamento. Y saben que Jesús va a seguir con este énfasis. No voy a entrar en detalle, pero el próximo domingo vendrá una parábola y Jesús enfatizará la de los labradores malvados. Les voy a contar una parábola. ¿Qué quiere Jesús? Al final, ¿qué está buscando Jesús? Miren que estos hombres buscan que Jesús caiga en su trampa para poder tener argumentos para acusarlo. Y no lo logran. Y miren cómo son capaces de hacer lo que hacen gracias a ese corazón perverso que tienen. Un corazón malo. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Hasta dónde podremos llegar nosotros con tanta apariencia y con tanta mentira? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hermanos, el mensaje es fuerte y es duro. Yo les digo que a mí me sacudió. Uno se queda chiquito, chiquitico delante de un texto como este, Dios mío. Tan perversos somos, Señor. Tan malos somos. Que yo mismo soy capaz de esconder la verdad, inventarme una mentira para quedar bien. Sí, lo hacemos. Del pastor para abajo. Aquí nadie se escapa. Las intenciones de aquellos que se supone eran maestros del Antiguo Testamento.
de aquellos que eran la autoridad religiosa. Piénselo. Ahora, si la autoridad religiosa hace eso, ¿qué no harán los que están debajo? Cualquier cosa puede pasar. Hermanos, pensemos en lo que la verdad significa para nosotros. Pensemos en lo que el ministerio significa para nosotros. Fíjense cómo Jesús no desfallece en la tarea de la predicación y la enseñanza. Y no le importa enfrentarse a las autoridades con tal de cumplir el ministerio. Y yo les decía a los hermanos el jueves, este ministerio para nosotros como iglesia es ineludible. Ineludible. Y les he dicho, Jesús da por hecho que la iglesia hace eso, lo que él mismo hizo. ¿Y saben qué es lo más hermoso que Dios nos enseña? Fíjense que Dios busca todo para su gloria. Y nos dice la Escritura que nosotros debemos hacer todo para su gloria. ¿No le parece hermoso a usted que Dios, deseando que le glorifiquemos, eso que Dios desea que le glorifiquemos, eso debe movernos a glorificarle? ¿Y cómo le glorificamos? Haciendo lo que Él quiere que hagamos. Dios no necesita que yo le glorifique. Dios no necesita ni mi adoración ni mi alabanza. Pero fíjense que en la gracia Él quiere que yo lo haga. Oye, qué alegría saber que Dios quiere que yo lo alabe y yo lo alabo. Qué alegría que Dios quiere que yo le exalte, le adore, le glorifique y yo lo hago. La adoración que desea Dios me mueve a mí a hacer lo que tengo que hacer para adorarlo. Si eso no me mueve nada. Le insisto, Dios no necesita mi gloria ni mi alabanza. Pero Él dice, adórenme. A su pueblo le pide, adórenme. Dios desea que su pueblo le adore. Yo soy su pueblo. Qué alegría adorarlo porque a eso le gusta a Dios y Dios se alegra cuando yo le adoro. ¿Por qué no lo hacemos? Hagamos lo que tenemos que hacer sabiendo que estamos logrando adorar al Dios de los cielos que desea que le adoremos, a pesar de que Él no necesitaba mi alabanza. Sigamos predicando, sigamos enseñando, sigamos glorificando a Dios, sigamos en la verdad de Dios. Mostrémonos como sal de la tierra, mostrémonos como luz del mundo. Mostrémonos como testigos verdaderos del Evangelio. Mostrémonos como iglesia de Jesucristo. Él es nuestra cabeza. No seamos hipócritas, no seamos mentirosos, no seamos egoístas, no seamos resentidos, no vivamos en amarguras y en dolor. Y todo eso porque Él quiere que le glorifiquemos. Hermanos, qué bueno conocer la verdad de Dios, qué bueno estar en la verdad de Dios y qué bueno hacer lo que esa verdad me indica. Qué bueno decir la verdad, qué bueno reconocer ministerios, qué bueno reconocer al Dios de los cielos y de la tierra, qué bueno saber que Dios me quiere trabajando para Él y para su gloria, qué bueno saber que Dios quiere que yo le testifique. Él lo quiere. Que esa sea nuestra respuesta en este tiempo.
para que la iglesia siga creciendo, siga desarrollándose y siga siendo luz del mundo en medio de una generación que es mala y perversa. Finalmente, hermanos, quiero decirte, el compromiso es serio. Dios nos llama a no ser como los fariseos, escribas y sacerdotes. Hay cosas que son evidentes en estos religiosos. Usted lee la parábola del buen samaritano y usted sabe, por obvias razones, que si esos sacerdotes y levitas ven a un tirado en la calle, no iban a hacer nada. Porque el corazón de ellos se conoce. Se conoce. Pero pasa el cristiano, ¿y qué puede hacer el cristiano? Mucho. Somos cristianos. ¿Qué estamos haciendo? Mire, aquí lo están mostrando escribas, sacerdotes y levitas. No hicieron nada. Siguen mostrando lo que son. No hicieron nada y ni van a hacer nada. Destruir a Jesús, eso será lo que busquen. El Espíritu de Dios nos ilumine a cada uno de nosotros para hacer lo que tenemos que hacer en la verdad para gloria de Dios. Y eso es lo único que ruego al cielo. Un Dios que nos pide estar en la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es nuestra verdad, está en nosotros. Pues hagámoslo, mostremos la verdad, testifiquemos de la verdad. Llenemos el mundo con la verdad y no seamos hipócritas, aparentando lo que no conocemos, sabiendo que sí. Y al Dios Trino y Dios Uno, gloria y honra y alabanza y adoración por siempre. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta bendición tan grande que nos regalaste de la escuela dominical, de la clase de niños, de cantar para ti, de escucharte a ti. Ayúdanos, Padre. Si algo nos falta a nosotros es perfeccionamiento. Todavía la impureza nos afecta, todavía el pecado nos afecta. Ayúdanos, Señor, a ser de la verdad. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Y de esa manera, con tu ayuda, levantarnos, iluminando en este mundo. Ayúdanos, Señor. Solo no puedo. Sin ti es imposible. Ayúdame, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Y que podamos, Señor, con tu poder y tu gracia, ser canales de bendición para otros, canales de salvación para otros, canales de vida para otros. Gracias, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, Padre. Amén.